Muy bien, vamos a empezar el proyecto. Lo primero que voy a hacer es abrir un terminal y generar un proyecto con Angular CLI. Entonces vamos a decir ng-new, en donde quieran generar su proyecto. En este caso yo lo estoy generando en el escritorio de mi sistema operativo. Vamos a decir ng-new y el nombre del proyecto. En este caso yo lo voy a llamar users-app. Entonces ustedes van a tener que esperar, tanto como yo también voy a tener que esperar a que el proyecto se termine de generar y ya luego continuamos. Muy bien, el proyecto ya se ha terminado de generar, así que lo único que voy a hacer es cerrar la consola y empezar a abrirlo con Visual Studio Code. A partir de aquí vamos a primero generar la estructura de nuestro proyecto y una vez generado ya vamos a poder ir, digamos, editando todo este proyecto para generar nuestro API ya luego. Pero primero vamos a generar un proyecto. Vamos a ir a esta carpeta src, a la carpeta app, y dentro de la carpeta app vamos a colocar nuestro componente. Si bien nosotros podemos crear nuestro componente dentro de app.component.html, nosotros podemos crear un componente o un subcomponente, es decir, un componente que está dentro de otro, y a partir de allí empezar a crear otros, digamos, ese subcomponente puede estar formado también de otros subcomponentes. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a cerrar todo y vamos a abrir un terminal de Visual Studio Code y vamos a generar los componentes con Angular CLI. Si bien nosotros podemos generarlos también tan solo a mano, es decir, creando una carpeta y luego creando los archivos nosotros y luego enlazándolos y cosas por el estilo, para evitarnos todo ese trabajo manual y repetitivo, podemos utilizar Angular CLI. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a decir ng generate o simplemente podemos decir ng y luego le puedo decir qué es lo que quiero generar. Por ejemplo, le digo que quiero generar un componente o abreviado, tan solo le digo C para decirle que es un componente. Y luego le digo el nombre del componente. En este caso le voy a decir que el componente se va a llamar users o tan solo user. Este componente user es el que va a contener todo el código de los subcomponentes y etcétera. Lo que va a contener todo esto es en sí mi aplicación de los usuarios, es decir, voy a poder listar, crear, eliminar, editar y todas las operaciones relacionadas a la interfaz del usuario. El hecho es de que también dentro de users voy a navegar allí. Primero voy a tener que entrar a src, luego a app, luego a user, y a partir de allí voy a, digamos, crear una clase. Voy a crearla con Angular CLI. Entonces vamos a decir ng generate. En este caso ya no le voy a decir C de component, sino voy a generar una clase. Y luego el nombre de la clase. La clase se va a llamar user. Una vez yo dé un enter, observen de que dentro de la carpeta user me ha creado un archivo user.ts, que es una clase. A partir de aquí voy a crear otros subcomponentes. Por ejemplo, voy a crear un componente llamado, o un subcomponente, ng generate. Vamos a crear 4 componentes. Uno llamado user-new, que es para poder crear un formulario, el cual me va a permitir agregar usuarios a mi API, o en este caso vamos a empezar creando un arreglo. Es decir, en un arreglo vamos a listar los usuarios, crearlos, etcétera, pero ya luego lo vamos a reemplazar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear otro componente más, en este caso para listar los usuarios, user-list. Observen que esto lo único que está haciendo es crearme otros componentes, pero con el prefijo user para decirle que está dentro de user. Entonces vamos a hacer esto, también vamos a crear otros más, por ejemplo edit, para poder editar los usuarios. Aparte de esto también vamos a crear otro más, por ejemplo un componente de details, para poder ver los detalles de los datos en todo caso los queramos utilizar. Muy bien, con esto tenemos nuestra estructura, pero el hecho es de que necesitamos un archivo o un servicio de Angular que nos permita traer datos desde otro servidor. En este caso vamos a utilizar un servicio, vamos a decir ng generate service y vamos a decirle que este servicio se llama user. Entonces observen que Angular lo único que hace es crearme dos archivos, uno llamado user.service.ts y otro llamado user.service.exped. Estos user service es la API, user service.exped es el test de esa API. Entonces hasta este punto pues vamos a empezar a escribir nuestra aplicación.